y la Oficina de Emprendimiento de la Oficina de Madrid. Queremos agradecerles a todos por conectarse a esta charla tan importante de nómina digital, en la cual estamos manejando la alianza con Contablemente. A ellos agradecerles por todo este proceso de capacitaciones que llevamos, como impuestos para primíparos, contador digital y hoy nómina digital. Un proceso muy enriquecedor para todos nuestros empresarios y emprendedores del municipio. Entonces queremos que se aprovechen hoy esta al máximo, que podamos eh, mirar a ver qué próximas capacitaciones podemos hacer con Contablemente, porque la verdad ha tenido una muy buena acogida este tipo de charlas, ya que pues para todos los procesos de emprendimiento han sido pues de muy mucha ayuda. Entonces, gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí durante la charla. Durante la charla se va a estar en el chat colocando un link de asistencia. Es importante que nos ayuden con este link de asistencia porque es el que nos permite verificar qué personas están asistiendo a nuestras capacitaciones, y asimismo, si ustedes necesitan algún proceso de formación y certificación, nos quede más fácil hacerlo. Entonces, no se les olvide, durante toda la transmisión se va a estar colocando en el chat el link de inscripción. Bueno, entonces darle la bienvenida a Mauricio. Muchas gracias de nuevo y arranquemos con esta buena capacitación de nómina digital. Qué pena, no se escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, ya te escuchamos. Ahora sí. Contables días para todos. Es un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo experiencias, conocimiento. Muchas gracias a la Alcaldía de Madrid por haber brindado estos espacios y esperamos obviamente contar más adelante con su apoyo. Ha sido, de verdad que ha sido un éxito, le ha gustado mucho a la gente, hemos recibido muchas preguntas, muchos aportes y sabemos que muchos de ustedes quieren participar y entrar a nuestros cursos, están totalmente invitados y de eso se trata. Y pues realmente hoy cerramos la primera etapa con la Alcaldía de Madrid, pero a partir de la próxima semana vamos a tener otras charlas con nuevos auspiciadores. Entonces vamos a tener unos software contables, unos amigos de Instagram, bueno, van a haber muchas cosas interesantes que sé que les va a gustar. Y como siempre, hablando de las cosas sin tantos tecnicismos, como las entendemos nosotros, y lo que esperamos es que si tienen muchas preguntas, muchas dudas, comenten en los videos, coméntenos aquí en nuestro Instagram o en el Facebook. Y nosotros tratamos de resolverle y tratamos de colaborarnos. Antes de iniciar, hoy quiero, como ha sido costumbre,
quiero que hagamos una pequeña reflexión acerca de lo que está sucediendo hoy. No debemos darle la espalda a la situación de Colombia. Nos está afectando y nos va a afectar a todos por mucho tiempo. Pero en el corto plazo, recuerden que tenemos el arma más poderosa para hacer un cambio real, y va a ser ese voto en Congreso y presidente. Aquí sin en ánimo de saber quién contra quién, y todos somos colombianos, y nuestra obligación es conocer esas personas que nos van a liderar. Esa es nuestra obligación. Y yo los invito a que desde hoy empiecen a analizar aquellas personas que se van a lanzar o que pretenden llevar nuestra voz. Entonces, es el momento de votar, es el momento de participar. Así como muchas personas están en la calle poniendo el pellejo, y a veces uno se pregunta, qué lástima que los resultados no sean los que esperamos. Pues entonces, si usted no sale a la calle, si usted no se manifiesta, manifiéstese con esa posibilidad de elección que tiene. Tenga conciencia, tengamos conciencia de que esto es necesario. El país nos necesita, es real. Y capacitándonos y entendiendo todo esto, creo que podemos hacer un buen trabajo y podemos hacer y aportar a ese cambio social. ¿Listo? Bueno, no siendo más, entramos en materia. Entonces, hoy vamos a hablar de la nómina. Y quiero hablarles, hoy por ser una charla, la idea es dejarles, primero explicarles y recordarles cómo se calcula una nómina, unos tips que tienen que tener en cuenta, qué se puede hacer, y esto cómo se va a vincular con el tema de la nómina electrónica, y entender un poco de esto. Voy a tratar de darles al final de cómo más o menos funcionaría una nómina electrónica utilizando Sigo. Entonces, quédense a la charla, va a estar muy buena. Si no pueden quedarse, va a quedar grabado en el Facebook Live, igual va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a ver muchas cosas interesantes. Voy a arrancar hablando de los conceptos, y si quieren me pueden ir dejando las preguntas en los comentarios. Voy a dar después un espacio de 10 minutos al final, 20 minutos, para responder esas preguntas. Pero primero quiero explicarles como los conceptos generales de la nómina. ¿Listos? Listo. Una nómina es, lo que tenemos que entender es, una nómina se compone de 3 pasos, básicamente. El cálculo y el pago de los parafiscales, de la seguridad social, y el pago de unas provisiones. Y acá yo quiero, digamos que tenemos que entender qué es un contrato laboral y un contrato por prestación de servicios. Porque entendiendo ese tipo de conexión, pues vamos a entender cuáles son mis obligaciones en uno, y mis derechos y mis obligaciones en otro, y mis derechos en el otro. Es bien sabido que una gran proporción de la población no tenemos acceso a la contratación con privados. Entonces, la contratación laboral no es tan alta en Colombia, porque realmente es muy costoso. Y aquellos empresarios que tienen y asumen esas responsabilidades de esa contratación, pues sin mirar otros aspectos, son unos valientes, y ellos están aportando su grano de arena. Fíjense que ahorita que vamos a hablar un poco de datos, cuando nos hablaban del salario mínimo, siempre todos los años empiezan a decir, pero ¿qué nos alcanza con un salario mínimo? Y hablamos que un salario mínimo al 2021 está en 908.526 pesos, y el auxilio de transporte en 106.000. Entonces, las cuentas se hacen sobre esa base, pero realmente el salario mínimo no es solamente eso. Entonces, una persona que tiene un contrato, una vinculación laboral, le cuesta a un empresario aproximadamente 1.300.000, y ese empleado pues recibe prácticamente un beneficio de 1.200.000, 1.100.000. Entonces estamos hablando
de que en efectivo un salario mínimo sí pasa de 1 millón de pesos, pero hay que ver cómo se transforma y cómo se paga ese 1 millón de pesos. Y esto lo tenemos que aprender como aprender nuestro nombre y nuestro número de teléfono. ¿Cuánto es el salario mínimo de todos los años? Porque desde ese punto depende que nosotros podamos ofrecer trabajo, recibir trabajo y sentirnos si estamos bien o mal pagados. Entonces, una relación laboral pues tiene 3 características. Uno, que tenga un sueldo, un valor, que se reciba un dinero constantemente, que haya un horario de trabajo y que haya dependencia, ¿cierto? Si alguno de esos 3 eventos se da en una relación laboral, pues se considera que estamos bajo un contrato laboral. Entonces, para los que somos empresarios, para los que tenemos, o por ejemplo, o las personas que tenemos personas de servicio a cargo, porque van y nos hacen cada semana el aseo, hay que tener en cuenta esto porque ellos son empleados. Y al ser empleados, si yo no cumplo con mis responsabilidades, mis obligaciones de pagar todo a lo que ellos o a lo que ellos por ley les debo pagar, pues me voy a meter en un problema, y muchos de ustedes habrán escuchado sobre muchas demandas laborales de personas de servicios, varios, y después hay que pagarles, que no les pague las cesantías, las vacaciones, por la relación laboral. Entonces hay que entender eso. Entonces, y una cosa es el cálculo de un salario como empleado, y otra cosa es cómo manejo mis ingresos como una persona independiente. Entonces, hablemos primero de lo que es una relación laboral. Entonces, hablamos de un pago. Entonces, el pago es simplemente el pago del sueldo, del salario base que se tenga. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en Excel. El auxilio de transporte. Y como empleado, yo estoy obligado a aportar por conceptos de salud el 4% y por conceptos de pensión el 4%. Entonces, de la suma de los 908 más los 106, me descuentan esto 8%, la base para el cálculo de los parafiscales se llama IBC, Índice Básico de Cotización. Y el IBC es el valor del salario más todas las otros ingresos que se consideren salario. Por ejemplo, las horas extras, las comisiones, las bonificaciones. Entonces muchos habrán escuchado, no, venga, yo le pago un base de esto y por debajo le voy a pagar otro dinero. Pues realmente eso no es una buena práctica, porque la parte que no queda como salario, al empresario no le sirve ni como costo ni como deducción. Y al no servirle como costo y deducción, pues son unos dineros que al quedar por fuera de esos costos y deducciones aumentan la utilidad y al empresario le van a aumentar los impuestos. Lo correcto es que se pueda tener todo en un solo paquete y en vez de pagarle todo a la DIAN en impuestos, pues hermano, invierta y páguele a sus empleados, porque igual le toca pagarlo. Pero obviamente que en la economía en la que nos encontramos hoy, pues es difícil determinar y contratar a una persona. Pero hay que hacer las cuentas y como veíamos de pronto en la charla del contador digital, ustedes, si son contadores o si son administradores, lo que se debe buscar es una planeación. Y en la planeación de la nómina, poder establecer cuál es el costo total, porque muchas veces muchas personas contratan, pero no saben que esto le cuesta más. Entonces, en la planeación nos damos cuenta cuánto va a ser ese valor a futuro. Entonces, listo. Tengo mi primer paso, que es el pago. Ahorita igual lo vamos a hacer en un ejemplo muy sencillo. Y ahora, a mí como empleador, ¿qué me toca hacer? Pues a mí como empleador, los aportes de salud están en el 12.5%. Pero si yo me cojo el beneficio, a un beneficio que hay, para que, pues, estaría exonerado de ese aporte y este 12.5%, pues no lo tendría que pagar. Ahorita les doy la norma donde pueden ver los beneficios y cuándo se paga y cuándo no se paga.
El aporte en pensión, pues yo aporto el 16%, ¿cierto? Sí, tengo empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos, ¿cierto? No estoy obligado a pagar ni SENA ni Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Solo pago el SENA y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por esos empleados que ganen más de 10 salarios mínimos. Y en la caja de compensación, pues la caja de compensación es un beneficio para el empleado, entonces tengo que pagar el 4%. Aunque hay un beneficio para las empresas nuevas que es proporcional, que empezando se puede pagar desde el 2% hasta llegar al 4%. En el primer año, en el segundo año, entonces es un beneficio bien interesante para las empresas nuevas. ¿Cómo hago el pago a los empleados? Pues el pago a los empleados pues es una transferencia a sus cuentas de ahorro. Evítense en el pago en efectivo. Y acá ya vamos hablando de qué va a pasar con la nómina electrónica. Entonces, lo que está buscando, no solamente la DIAN, sino lo que se está buscando es aquí aparece un ente que se llama la UGPP, la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensiones, y esa entidad es la que está verificando que todos los ingresos que ganan las personas en Colombia que estén sometidos a estos pagos parafiscales de acuerdo a las obligaciones. Entonces, hace un año o 2 años, cuando se empezó con este tema más profundo, a muchos contribuyentes les empezó a llegar un requerimiento diciendo, oiga, Mauricio, mire, nosotros vimos que el año pasado usted se ganó, porque declaró en la renta, 100 millones de pesos, pero los cálculos o los aportes que usted realizó en parafiscales no coinciden con esos ingresos. No se sancionó en ese momento, sino que le dijo, haga una cosa, de aquí en adelante pague como debe ser y evítese sanciones. Entonces, muchos contribuyentes que tenían más ingresos empezaron a aportar y empezaron a aportar más de lo que tenían que aportar. Ahorita les doy un tip para las personas independientes en cómo se calcula. Entonces, en ese orden de ideas, al hacer el primer pedazo, la primera parte, que es el pago, pues el pago tiene que ir a un banco. Y eso va a ser un procedimiento cuando se liquide la nómina y se tenga que enviar a la DIAN la información. ¿Listo? Entonces, esos pagos en efectivo, pues no van a ser deducibles de la renta en el régimen ordinario. En el régimen simple de tributación hay unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, como ellos no necesitan soportar costos y gastos, pues no están obligados a hacer nómina electrónica. Porque la nómina electrónica lo que garantiza es que puedas tener el soporte de costo deducible en tu declaración de renta. Como en el régimen simplificado, en el régimen simple de tributación, no estoy, o sea, no tengo que pagar el impuesto de renta. Entonces, pues no tengo que soportar costos y gastos. Listo. Los parafiscales, ¿dónde se pagan? Entonces, para pagar los parafiscales, yo tengo que registrarme en un operador como aportes en línea, pago simple, el SOI, bueno, hay varios operadores, y el operador solamente hace las veces de recaudador del dinero de esas entidades. Muchas personas se piensan que al hacer el pago están haciendo el proceso de afiliación. No caigan en ese error. La afiliación a cada una de las entidades tiene que hacerse en cada una de las entidades. Y en la página, en los operadores de pago, solamente lo que vamos a realizar son pagos. Entonces, uno puede pagar sin estar afiliado, pero le va a llegar un comunicado de la entidad. Entonces, señor Mauricio, usted el mes pasado hizo un aporte de tanto valor a compensar. Usted no está afiliado. Por favor, venga y arregle y haga el proceso de afiliación o solicite la devolución. Ayer salió una resolución que decía que si usted se equivoca con el número del documento de la afiliación de la persona o con el número del pago al momento de pagar, ¿sí?
le toca hacer antes era muy fácil que le devolvieran el dinero, o la misma EPS, uno mandaba una carta y la misma EPS se mandaba a la EPS o al fondo de pensiones que era. Ahorita ya no se va a hacer así. Si usted se equivocó al momento del pago, hay que solicitar una devolución, pero tiene que volver a pagar bien. Entonces usted paga bien, ya tiene un saldo a favor que le va a decir a la, venga, devuélvame ese dinero. Entonces imagínese el problema que va a ser, porque los dineros de las EPS pues tienen que ver con dineros públicos y tienen que ver con la solicitud de dineros futuros. Entonces va a ser un proceso bien delicado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a elaborar y se vayan a afiliar a esas páginas de aportes en línea y pago simple y todo esto, con los datos que son. Entonces los parafiscales se pagan por ahí. Y el tercer paso en la nómina, pues son las provisiones. ¿Y qué son las provisiones? Pues son las provisiones son que tenemos derecho a unos valores adicionales por trabajar un año o la proporción de un año. Entonces, ¿cuáles son esas? Tenemos las cesantías. De las cesantías, ¿qué es? Que yo tengo derecho a un mes de sueldo por cada año que yo trabaje. ¿Listo? Las cesantías se deben consignar en un fondo de cesantías. Si yo le pago a un empleado las cesantías en efectivo y el empleado por alguna razón me demanda y me dice que yo nunca le pagué las cesantías, es muy probable que la ley me haga pagarle otra vez las cesantías porque debía haberlas consignado en un fondo de cesantías. Entonces, muchas veces nosotros vamos y le pedimos el favor, o viene un empleado y nos pide el favor, venga, ayúdeme, que es que estoy muy mal, venga. Ese favor nos puede costar mucho. Nosotros quisiéramos hacer el favor, pero en este momento es muy complejo, porque si ese empleado se deja influenciar de otra persona, nos puede cobrar 2 veces el valor y después nos metemos en un problema. Entonces, las cesantías en lo posible deben ser consignadas en un fondo de pensiones y cesantías. La única manera en que yo le entrego a usted las cesantías es cuando se liquida un contrato antes de esa fecha. Entonces, en la liquidación yo te pago las cesantías. ¿Cuál es el concepto de las cesantías? Pues precisamente viene la palabra cesante. Y entonces lo que quería era provisionar aquellos periodos en donde no se consiguiera trabajo. Entonces, hoy me quedé sin trabajo, pero tengo unas cesantías ahorradas. Yo podría sacar esas cesantías mientras que consigo un nuevo empleo, y ese es el objetivo, eso es el objetivo de esto. El objetivo no era irnos a Cancún o irnos a Melgar o a Cartagena con las cesantías. Pues ahí se pierde un poco el objetivo de esto. Como las cesantías es una provisión que tiene el empleador, entonces, por tenerme esa plata ya, usted durante ese año me paga el 1% sobre el 1% sobre la base, sobre el IBC, de las cesantías. Entonces, y esto es interés, ¿cuándo me lo tienen que pagar? Ese interés de las cesantías me lo tienen que pagar entre el 15 y el 31 de enero de cada año. Entonces, el 15 de enero a uno le llega el sueldo, y con el sueldo le llega pago de intereses de cesantías del periodo 2020, en este caso. La prima es, al igual que las cesantías, tengo derecho a un salario mensual por cada año de trabajo o proporción de año. Pero la prima la deben pagar en 2 cuotas, que el año pasado, con la pandemia, entonces enloquecieron y que, entonces como no había plata, entonces páguenla en 3, en 4, y bueno. Entonces, pero realmente son 2 cuotas que se pagan en junio y se paga en diciembre. Las vacaciones. Las vacaciones, a diferencia de la cesantía, los intereses y la prima, no es un valor adicional. Las vacaciones es que te pagan por no ir a trabajar. Entonces muchos dicen, uy, llegaron las vacaciones. Entonces salgo el 4 de mayo, salí a vacaciones. Entonces son 15 días hábiles por cada año que yo haya trabajado. Pero son 15 días hábiles donde yo te pago los 15 días, pero tú no vas a trabajar. Entonces, la gente no entiende que a usted le anticiparon un valor, el 4 de mayo me pagaron 15 días de mis vacaciones, y supongamos que me pagan hasta el 30, más los 4, más 19, más 11 días del sueldo de mayo.
¿Qué quiere decir? Que el 4 de mayo recibiste el sueldo de todo mayo. ¿Qué va a pasar cuando entres el 1 de junio? Pues el 1 de junio no vas a recibir dinero, porque ya te lo dieron. ¿Cuándo vuelves a recibir dinero? Hasta el 15 de junio, cuando te paguen tu quincena. Entonces, al principio a mí también me pasó. Yo a vacaciones, a pasear, y de paseo llegaba yo a trabajar y no tenía ni para el bus. Y ahora pedir prestado, porque las vacaciones no es un valor adicional. Aquí una recomendación es que si usted va a planear unas vacaciones, tenga en cuenta que aquí le van a dar tiempo, pero usted necesita un dinero adicional para tomar las vacaciones, o se va a meter en un problema en sus finanzas personales. No hable de la ARL. En los parafiscales, entonces los empleadores están obligados a pagar una ARL que es un seguro. Es un seguro para los accidentes que puedan ocurrir dentro del trabajo. Y la ARL está dividida en unos riesgos, en unas categorías. Y de acuerdo a la categoría, pues el empleador deberá pagar ese porcentaje al administrador de riesgos laborales. ¿Para qué más sirve esa administradora de riesgos? Pues resulta que nosotros estamos nosotros estamos obligados, todos los empleadores, a tener un sistema de seguridad en el trabajo. Y aunque no todos lo estemos llevando, y me incluyo porque hasta ahorita con mi asesor estamos empezando a trabajar ese tema, no hemos sido juiciosos. Es muy importante tenerlo porque primero hay sanciones, segundo hay que enviar informes y tercero, la ARL está en la obligación de asistirme en ese proceso y en el desarrollo de eso. Y dentro de eso muchos de ustedes de pronto les hará que en la empresa les hacen que la visita, que unos descansos, de que les hacen unas charlas, de los comités paritarios, y todo eso hace parte de ese sistema que debe estar con un profesional que lo está gestionando y adicional en compañía de la ARL que va a certificar que mi empresa lleva ese proceso. Y la recomendación es que empiecen a mirar ese tema y esa normatividad porque lo estamos dejando de lado y es algo bien interesante. Algo tan importante como si alguien se accidenta en una oficina, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo asistir? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Cuál es el conducto regular? Y contablemente y en dinero venga. Y si el señor le dan una incapacidad, ¿cómo cobro la incapacidad? Entonces ya vamos a entrar a hablar de otras cosas que pasan dentro de la nómina, que son las novedades. Esto es lo normal, que no pasó nada y yo tenía un salario, me hicieron mis retenciones, me pagaron y ya. Pero existen unas novedades de nómina. ¿Cuáles son esas novedades? Entonces, primero, que yo gano horas extras o que yo gano comisiones por ventas. Entonces hablamos de una variación temporal de salario. Que ahorita cuando miremos el Excelito, vamos a mirar cómo puede aumentar o disminuir el valor que debe pagar por parafiscales, ¿cierto? Estuvo muy de moda el año pasado con el tema de la pandemia, la suspensión temporal de un contrato. Entonces, primero, ¿qué hicieron los empleadores? Dijeron, venga, para no echar a la gente, ¿cierto? Porque igual de alguna manera los iban a necesitar más adelante. Hagamos una cosa, adelantemos vacaciones. Entonces, paso número 1, adelantarle vacaciones a todos, para que cuando salgamos de esto, entonces vamos a trabajar full, listo, entonces vacaciones. Paso número 2, vea, yo ya no estoy vendiendo, mis ingresos son insuficientes, pero yo no lo quiero echar y no lo quiero despedir, ¿sí? Entonces algunos dijeron, listo, entonces hagamos una cosa, hagamos una suspensión de contrato y para no pagar toda la seguridad social. Y cuando vuelva a empezar a trabajar, entonces reactivamos ese contrato y sigue trabajando. Pero hacer eso a un empresario, ¿qué le costaba? Que usted puede suspender el contrato, pero no paga salud ni ARL, pero tiene que seguir aportando a pensión. Entonces eso era un costo, por eso es que muchos empresarios nos encontramos en aprietos para tomar decisiones. Y hay muchos empleados que no entienden eso. ¿Por qué? Porque no entienden cómo funciona una nómina. Por eso es tan importante revisar este tema. Venga, ¿y esto cómo cruza?
¿sí? No, es que a mí me echaron. Ah, bueno, ¿usted tiene el contrato? No, a mí nunca me dieron un contrato, entonces ni siquiera tenemos un contrato laboral. Me echaron, entonces si fue por justa causa, me van a dar una liquidación. ¿Qué es lo que me tienen que pagar? Pues me tienen que pagar los días que yo trabajé, los últimos días, me tienen que pagar las provisiones, las cesantías, intereses, prima y vacaciones, que estén pendientes. Entonces, si yo tengo vacaciones acumuladas, pues me pagarían esas vacaciones acumuladas. Ahorita ya no sucede tanto que, porque habían personas del régimen anterior, de hace mucho tiempo, y antes este tema era más grueso, porque a ti cada año tenían que ajustarte los aumentos desde cuando tú empezaste a trabajar. Entonces, eso se llamaban cálculos actuariales. Entonces, entonces la gente se acostumbró a que, claro, en el momento de la liquidación en diciembre, pues la gente salía con platica, porque imagínense que a ustedes les paguen los aumentos, si llevan 10 años, pues eran 10 años de trabajo, ¿cierto? Ahorita la gente si trabaja 10 años, pues obviamente en teoría si una empresa está bien y le pagaron juiciosamente, solo le están debiendo lo del año anterior, si acaso, ¿cierto? Entonces las liquidaciones ya no salen tan altas porque se están entregando a los empleados de forma inmediata. Esto teniendo en cuenta con un empleado. ¿Qué le pasa a uno como independiente? Uno como independiente lo que uno recibe, uno es una empresa pequeña, pero no lo vemos como una empresa pequeña, ¿sí? Porque yo como independiente tengo, para generar ingresos, yo necesito invertir en costos. Supongamos que usted tiene una cigarrería, ¿cierto? Como persona natural. Perdón. Ah, ok, perdón. Es más, ocultémosla un momentico. Listo. Es más, entonces usted tiene una cigarrería y resulta que usted durante el año vendió 100 millones de pesos en su cigarrería. Entonces, la pregunta era, oiga, ¿yo tengo que aportar para fiscales sobre mis 100 millones de ingresos? ¿Ustedes qué opinan? Ahí en Meet, ¿ustedes qué piensan? En el chat me pueden escribir. Uno, si yo debería aportar sobre todos los 100 millones de pesos. No. No. ¿De acuerdo? No. Porque es que los 100 millones no me los gané. Entonces yo debería aportar sobre una utilidad, ¿cierto? Porque yo tuve que haber invertido en la mercancía para poder vender 100. O sea que mi utilidad pudo haber sido solamente 20 millones. Ahora sí, sobre esos 20 millones, yo debo pagar para fiscales. Entonces las personas naturales pagan para fiscales sobre el 40%, en este caso, pues de esos ingresos, de esa utilidad, y pagarían sobre el 40% de los 20 millones. Pero entonces, la UGPP dijo, venga, pero usted cómo me va a soportar sus costos y sus gastos si no lleva contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la UGPP sacó algo que se llama los costos presuntos por actividades económicas. Téngalo muy en cuenta. Y esos costos presuntos, ¿a qué se refieren? Esperen un momento, a ver si se los puedo compartir. Esos costos presuntos quiere decir que, de acuerdo a esa actividad, una persona independiente dedicada, no sé, al transporte, la UGPP asume que para generar esos ingresos tuvo costos del 60%, ¿sí? Entonces, si yo gané 100 y mis costos fueron del 60, o sea que mi utilidad es 40. Sobre los 40, aporto el 40, calculo el 40% para calcular el IBC, entonces voy a aportar solamente sobre 16 millones. Y eso es lo que me van a revisar, que si yo aporté 16 millones dividido 12, yo había aportado aproximadamente sobre 1.200.000 mensual. Permítame ver si les puedo compartir un momento.
Listo. Si están viendo en mi pantalla. Listo. Si quiere, ahora les comparto esta información. Entonces, acá dice, gran noticia para los trabajadores con contratos diferentes a prestación de servicios personales. Entonces, dice, ¿en qué consiste? Que cada actividad económica, yo puedo calcular los costos presuntos. Entonces, me dice, mire, si usted es un comerciante, en mi caso, descuento es el 75.9. ¿Sí? Como costo. Y sobre la diferencia, calcule el 40 y pague los aportes para fiscales. Entonces, para muchos contratistas y para contadores también a veces uno le decía, no, si usted se ganó 4 millones de pesos, me tiene que traer acá los aportes sobre 4 por 4 y por 1.600.000. Ese es el IBC. Y resulta que no. Porque si yo le aplico estos costos presuntos y le aplico, por ejemplo, este 70%, ya estamos hablando que de los 4 le tengo que quitar 2.800.000 y sobre ese valor le aplico el 40 y va a dar por debajo del salario mínimo. Entonces tengamos en cuenta estos tips para los independientes. Vamos a mirar ahora cómo se liquida y vamos a hacer un ejemplo en Excel. ¿Listo? Listo. ¿Se ve bien o muy pequeño? ¿De cuánto podría agrandarlo un poquito? Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Entonces, ¿cuál es el salario mínimo del año o el periodo? Estos dos valores aquí, esto es pan de cada día para nosotros. Esto lo tenemos que aprender. Si no se lo aprenden, ténganlo a la mano por ahí escrito. ¿Qué quiere decir un salario mínimo? Pues que en teoría en Colombia nadie debería ganar menos de 908.526 pesos, ¿cierto? El auxilio de transporte. Pues el auxilio de transporte es, como bien lo dice, es si usted va a trabajar, no, yo le doy 106.000 pesos al menos para que no gaste de su sueldo en transporte y obviamente pues es insuficiente pronto para algunos, pero estoy hablando del concepto, ¿listo? Listo. Entonces, calcular los días trabajados. Si una persona entró el 15 de mayo, pues los días que trabajó durante mayo fueron 15. Y hay que tener en cuenta esto, sobre todo porque el día de ingreso de una persona es el día en que quedó afiliado a la ARL. Ese debería ser el conducto regular. Mauricio, bienvenido a Contablemente. Hoy te afilio a la ARL. Al hacer la afiliación hoy, quedas activo a partir de 24 horas, o sea, podrías entrar a trabajar mañana. Porque si entras a trabajar hoy y te pasa un accidente, yo como empleador no tengo cómo cobijar esos costos y esos gastos, ¿cierto? Entonces, por eso se hace que la persona entre a trabajar un día después de que se haga la afiliación, porque es un día después que va a quedar activo en ese sistema de riesgos laborales. Otro tip, hablemos de las afiliaciones. Resulta, ¿cuál es el proceso que se debe seguir en una empresa para afiliarse? ¿Y a qué entidades y cómo es? Primero, las empresas tienen que estar afiliadas a los fondos de pensiones y a todas las entidades de salud. Entonces, si yo tengo un empleado que está en Compensar, el otro en Sanitas, el otro, no sé, en la que sea, entonces primero tengo que afiliar la empresa a esas entidades, ¿cierto? Una vez que estoy afiliado a esas entidades, hay algunas que se pueden hacer virtual, pero la mayoría ahorita es ir a radicar papeles. Cuando ya me dicen, ya está afiliado, entonces ahora radique la afiliación del empleado a la empresa. Entonces ya vamos, y Mauricio Hernández, como empleado de Contablemente, lo afilio a Compensar. Entonces, ese es el conducto a seguir. Primero la empresa a la entidad de salud o a la entidad de pensión y después los empleados.
si usted constituye una empresa nueva y nunca se ha afiliado, lo primero por donde debe arrancar es afiliarse a la ARL. Después de la ARL, a la caja de compensación y después y al mismo tiempo a las entidades de salud y de pensiones. Porque cuando usted va a hacer la radicación de los papeles en la EPS, le van a pedir a qué fondo, a qué ARL está vinculado. Hay unas entidades, unos administradoras de riesgos que son muy ágiles y hay otras no. Entonces, primero hagan el proceso de la ARL. La fecha de inicio de un trabajador, entonces, la fecha que quedó registrada en la ARL, ¿cierto? Y con esa fecha, entonces, usted hace las afiliaciones a salud. Si Mauricio entró, hoy lo contrato. Entonces, hágale el contrato a partir de mañana, 14 de mayo, y a partir del 14 de mayo será la fecha de ingreso a todas las entidades. ¿Por qué es importante la fecha de ingreso? Porque con esta fecha es que vamos a calcular los primeros pagos para fiscales. Los pagos para fiscales se hacen mes vencido. Si yo entré el 14 de mayo, ¿cierto? Entonces, yo trabajé, bueno, los meses laborales siempre son de 30 días. Entonces, ay, no, pero es que este da 28, este da 31, no. Los cálculos son de 30 días. El año es de 360 días, ¿listo? Entonces, si mi fecha de ingreso fue el 14 de mayo, mis primeros parafiscales yo los voy a pagar los primeros 5 días del mes de junio. Entonces, 5 de junio. Entonces, acá pago. Fecha de ingreso, acá pago. ¿Y qué voy a pagar? Pues si yo entré el 14 de mayo, entonces la primera quincena fueron 2 días, porque trabajé el 14 y el 15. Y la segunda quincena, o sea, 15, o sea, trabajaría 17 días. 17 días. ¿Listo? Ojo con esto porque a veces muchas personas dicen, no, él entró desde el 14, entonces es solamente un día y pagan 16. Entonces les va a llegar después un requerimiento diciéndole, oiga, es que usted pagó por debajo, usted pagó menos, porque el empleado estaba afiliado desde un día antes. Entonces le toca hacer una corrección o una adición a la planilla que pagó sobre el periodo en el operador tecnológico. Listo, entonces tener en cuenta los días trabajados. Entonces, si el sueldo, vamos a hacer un ejemplo muy básico con un sueldo que no se mueva, ¿sí? Obviamente aquí si hay horas extras, si hay comisiones, pues habría que sumarlos y haría parte de lo que se llama el IBC. ¿Listo? Mientras tanto, vamos a decir que este es mi IBC, para que se acuerden siempre. El índice básico de cotización. Listo. De cotización. Entonces, si solo trabajo 16 días, pues calculamos cuánto es el sueldo del mes. Es muy fácil, simplemente escoger el sueldo básico mensual dividido 30 por el número de días. En este caso me da 484. Asimismo, el subsidio de transporte. Los dos van de la mano. ¿Listo? Hay algunas normatividades que si la empresa pone el transporte, bueno, y asegura otras cosas, no le pagan el subsidio de transporte porque se asume que se lo están pagando en especie. ¿Sí? Entonces hay que mirar la normatividad acerca de esos temas. Descuento la salud, le descuento al empleado, yo contablemente le descuento a Mauricio 36,000 pesos de salud y 36,000 de pensión. Ese descuento no es para la empresa, eso no es para contablemente. Eso es para pagarlo después, ya lo vamos a mirar. Entonces, listo. Los 400, acá estaba mal, los 400 más el subsidio, menos los descuentos de salud y de pensión, entonces le giro 468,000 pesos. Entonces, cada mes, estamos haciendo un ejemplo mensual, cada mes
hago un soporte de nómina donde le digo, mire, este es su sueldo, 468.000. Entonces, este es el famoso desprendible de nómina. ¿Qué pasa para los empleados, por ejemplo, que ganan, por ejemplo, 1.800.000? Pues en primer lugar, que ya no tendrían derecho al subsidio de transporte. Las personas que ganan más, miremos, no, si todavía tienen, más de 2 salarios mínimos, ¿cierto? No tienen derecho a subsidio de transporte. Y aquí les voy a dar un tip, porque si de pronto ustedes tienen un sueldo ahorita sobre 1.800.000 y su jefe les dice, les voy a aumentar, supongamos que su sueldo es 1.800.000, usted recibiría 872. Pero ¿qué pasa si su jefe se pone de buena gente y le dice, listo, ahora su sueldo va a ser 1.850.000 por 30 días? Si su sueldo eran 1.800.000, usted iba a recibir 1.762.000. ¿Cierto? Pero si le suben a 1.850.000, ya no va a recibir eso. ¿Por qué? Porque perdió 100.000 pesos en ese aumento de trabajo. Esto se lo digo porque me pasó muchas veces. Cuando fui gerente de varias empresas, yo muy contento iba y le decía a los empleados, el aumento está aprobado, felicidades. Y llegaba la primera quincena y venga, don Mauricio, ¿y por qué me paga menos si me aumentó? Resulta que por este efecto. Para los empresarios y para nosotros los contadores, cuando estemos en esta situación, tenemos que hacer muy bien un cálculo para no desmejorar lo que va a recibir el empleado. Porque aunque se mejora el IBC, o sea, aquí le mejoré solamente 50.000 pesos, pero él perdió 100.000. Mire. Perdió 60.000 pesos, o sea, no hicimos nada. Entonces, tips para que tengan en cuenta cuando vayan a mirar el tema de aumentos salariales. ¿Listo? Entonces, sigamos. Con un mínimo. Listo. Entonces, le pago al empleado los 942. Le pago, bueno, otra cosa, para los empleados que ganen más de 4 salarios mínimos, adicional del 4% que hay que pagar de pensión, hay que pagar un 1% adicional por el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? Entonces, si este empleado gana 5 millones, ya le toca pagar 9.000 pesos más de Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? Y adicional, estará sometido a la retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente por salarios es diferente a la retención en la fuente en las bases que conocemos todos o los que no las conocen. Hay 2 tipos de retenciones. Hay unas, digamos que las retenciones, hay unas tablas por los conceptos, si son compras, servicios, si es para persona natural, si es para persona jurídica, depende de los porcentajes que se deben aplicar. Y para los asalariados, lo que hay es una tabla donde uno verifica de acuerdo a los ingresos y tiene que hacer una depuración. Entonces, de acuerdo a esa depuración, vamos a una tabla y calculamos esa retención en la fuente que debemos hacer. Esto es un tip para aquellos que declaran renta, ¿sí? Si hay personas que declaran renta y tienen unos ingresos altos, mi recomendación es mejor que le hagan una retención en la fuente alta. Porque si usted dice que le hagan menos retención en la fuente, lo que está haciendo es un efecto placebo. Hoy le va a tocar pagar un impuesto, supongamos que le toca pagar 10 millones. Pero esos 10 millones, ¿cómo los va a pagar? O los paga con la retención en la fuente que le hacen cada mes, o sea, a cuotas, ¿cierto? O los paga de un solo jalón cuando le toque declarar el otro año. Entonces hay que mirar
cuál es la retención que le están aplicando y decirle al empleador, oiga, mire, yo quiero que me haga la retención en la fuente de acuerdo como un asalariado. Si soy independiente, yo también me puedo acoger a esa tabla siempre y cuando yo declare renta. Entonces, hay un beneficio en flujo de caja, pero también no lo van a coger con los pantalones en la mano el otro año cuando le toque pagar de pronto mucho. Entonces, fíjense, volvemos al concepto de planeación. ¿Listo? Entonces, la retención en la fuente es muy importante para aquellas personas que ya tienen unos ingresos que están generando y que muy probablemente les va a tocar pagar renta. Ahí les boto un tip. La renta tiene dos efectos. Declarar, como su nombre lo dice, decirle a la DIAN, ¿cierto? Declaro, y pagar. Por eso, declarar no es pagar. Son dos efectos diferentes. Entonces, eso lo dejo para otra charlita de rentas personas naturales. Continuemos. Listo, sigamos acá con el salario mínimo. Entonces, ya calculé, me perdonan los comerciales, sí, el sponsor. Ya calculé lo que me toca pagar, y cuando yo calculo lo que me toca pagar, lo más importante es esto, el IBC. Esto es lo que yo busco cuando yo calculo. Si yo ya pagué acá, entonces yo ya sé que sobre esta base liquido los parafiscales. Ah, qué bueno. Entonces, el empleado me dio 36.000 de salud, 36.000 de pensión. A mí, digamos que en este ejemplo, yo estoy exonerado para pagar salud, entonces no pago salud. Pago mis 16 de pensión, entonces fíjense, es la base sobre el IBC. ¿Listo? En este caso, tenemos el riesgo menor, es el 0.526, 0.526, ese es el riesgo menor. Entonces, el 0.526 de ARL. Y aporto a caja de compensación el 4. También estoy exonerado de SENA y bienestar familiar porque ese empleado no gana más de 10 salarios mínimos. Listo, entonces, ¿cuánto aportó el empleado? 72.000. ¿Cuánto aporta el empleador? 150.000. ¿Cuánto me toca pagar en la planilla? 222.000. ¿Listo? Yo les estoy enseñando la técnica y el cálculo manual, porque si no hacemos el cálculo manual, les aseguro que cuando vayan a parametrizar el software van a tener problemas. Primero hay que hacerlo manual para poder empezar a parametrizar de acuerdo a los software que hay ahorita y que me dé lo que me está dando acá. Y hacer ese comparativo. Si usted no lo hace, está arriesgando a que cometa un error. Los software son buenos, pero mal parametrizados son un infierno. Entonces, el software no es inteligente. El software hay que parametrizarlo. Y por más de que el vendedor de software diga que eso está parametrizado, no coma cuento. Usted tómese el tiempo y siéntese para parametrizarlo y entenderlo. Si usted no lo entiende, tómese el tiempo hasta que lo entienda, porque después va a tener líos. Esto es sencillo con una persona de estas, pero imagínense una persona que le tenga que hacer le tenga que aplicar una variación temporal de salario, una suspensión de contrato y se fue a vacaciones. Ah, bueno, entonces ahí sí ya empieza como que, entonces ¿será que el sistema hace todo eso? Entonces primero hay que hacerlo manual para compararlo con lo que está en el sistema. Si unas 2 o 3 veces usted lo compara y ya, y usted ve que está funcionando, pues ya tengo seguridad y me paso directamente al sistema. Nunca se pase a un sistema sin hacer una validación y unas pruebas manuales. Nunca lo haga. Listo. Como ya pagué los parafiscales, ya le pagué al empleado, ahora puedo hacer mis provisiones de nómina. ¿Cierto? ¿Cuáles son las bases para hacer las provisiones de nómina? Es muy sencillo. Pues es el IBC más el auxilio de transporte para las cesantías, intereses y la prima. Para las vacaciones no tomamos en cuenta el auxilio de transporte, porque en vacaciones pues no nos vamos a transportar a la iglesia y así, a la empresa. Listo, entonces las cesantías, ¿cómo las calculo? Entonces es una regla de 3 muy sencilla, lo voy a poner acá para que sea más fácil de entender. Si yo trabajo 360 días, me gano un salario mínimo más su correspondiente
auxilio de transporte, ¿cierto? ¿Cuántos días trabajé? Trabajé 30. Entonces, ¿cuánto me toca? ¿Cuánto me toca? Entonces, hacemos esta reglita de 3. 84.581. Listo, perfecto. 84.582. Tips. Hay muchas páginas, mire, todo se encuentra en Google, absolutamente todo, ¿cierto? Y como les he venido explicando en charlas anteriores, si usted quiere, si usted quiere investigar, entonces usted busque, por ejemplo, gerencia, actualícese. Hoy hay varias, hay muchas. Y búsquelas y compárelas y saque usted. Esto viene en una fórmula. Mi consejo es no se aprenda la fórmula, apréndase la base. Con eso nunca se le va a olvidar. Porque acá sí, mire, el salario básico por el número de días trabajados dividido en 360. Y después vamos a ver el de las vacaciones, dividido en 720. ¿Pero por qué 720? Entonces aprenda más bien las bases, ¿listo? Listo, ya calculé los intereses a las cesantías. Las cesantías. Estas son las cesantías de un mes. Si yo lo hago juiciosamente todos los meses, pues yo simplemente tengo que sacar en la contabilidad el valor de esa cuenta de cesantías y eso es lo que le tengo que consignar. No tengo que hacer ningún ajuste. Otro tip, por eso es que la contabilidad en un software contable es muy importante parametrizarlo desde que usted empiece. Nunca empiece de afán, porque ese afán le va a costar. Yo creo que muchos de ustedes estarán corriendo en medios magnéticos o estarán viendo colegas o personas que ahorita están así con esa cabeza así haciendo medios magnéticos, porque tienen un software que no lo han parametrizado 100% y les toca bajar todo a Excel y ponerse a hacerlo todo. Mi consejo es, primero hágalo en Excel, pruebe 1, 2, 3 meses, que quede parametrizado el software y después eso anda solito. ¿Listo? Entonces, los intereses de las cesantías, ¿qué son? Pues los intereses de las cesantías es el 1% del IBC, o sea, de este 1.014.000, o el 12% del total de las cesantías. Uy, ¿cómo así? Sí, mire, esto por el 1%, ¿cierto? O esto por el 12%. ¿Listo? Esos son los intereses de las cesantías. La prima. Pues la prima es el mismo valor que las cesantías. Es exactamente igual. ¿Listo? Entonces es este cálculo que hicimos acá. Por si yo trabajo 360 días, me merezco 1.014.000. Si solo trabajé 30, ¿cuánto me merezco? ¿Listo? Y las vacaciones, pues entonces las vacaciones, si yo trabajo 360 días, pues no me reconocen 30, me reconocen 15. Pero sin el subsidio de transporte. ¿Listo? Entonces ese es el cálculo correcto de las provisiones de nómina. Listo, digamos que esa es la base general de una nómina. Entonces, si alguien tiene preguntas, entonces vamos a mirar qué preguntas tenemos. ¿No? ¿Sugerencias? Nada, un momento. ¿Aportes? Tampoco. Nada, 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 nada. Bueno. Sí. Les voy a compartir. Un momento. A ver si les puedo compartir una cosa. Permítame un segundito. Todo claro hasta ahora.
Dice la señora Sandra. ¿Todo claro? Bueno, permítanme un segundito que a ver si les puedo compartir aquí una cosita. Sí, tantas pruebas. Ay. Lo voy a hacer desde Meet. Lo voy a hacer desde Meet. En Facebook creo que no se va a poder, pero lo voy a hacer desde Meet. ¿Listo? Entonces, estoy tratando de entrar. Les quiero mostrar algo en Sigo. Mauricio, hay una pregunta en el chat. Sí, dime. Dice, cuando uno está en un encargo, ¿cómo se debe calcular las cesantías? ¿Con ese sueldo o con el que anterior? ¿Un encargo? No sé si quieres habilitar el micrófono y me cuentas más para entender. En un encargo. ¿Será tal vez en un cargo? No sé. Pues si me pueden aclarar mejor la pregunta, porque no la entiendo, no entendería. Asumiría que hablas de un encargo, no sé si... No te entiendo, la verdad no te entiendo. ¿Qué pasa? Uno podría ganar un sueldo básico, ¿cierto? Y todo lo que se gane adicional, pues es un sueldo variable, ¿cierto? Voy a convertir ese sueldo básico en un sueldo variable. Entonces, el IBC se calcula todos los meses de acuerdo a esa suma de esos ingresos variables. Entonces, si yo tengo los 908.000, entonces aquí, 908, más otros gastos, más otros ingresos, a esto le tendría que sumar esos valores. ¿Listo? Entonces, no sé, me gané aquí 200.000 pesos más. Entonces, más 200 de un bono. Tengo que calcular los 200 del bono. Igual, si esos 200 suman más en el salario básico, suman más de 2 salarios mínimos, pues perdería el subsidio de transporte. ¿Listo? O sea, hay que tener en Una cuenta. pregunta, Mauricio, buenos días. O sea que si una persona tiene un sueldo básico de 1.500.000, pero el empresario dice que te voy a dar un bono mensual de 300.000 pesos adicional. Yo tengo entendido que toda la carga prestacional se hace bajo el salario básico del 1.500.000, no toma los 300 del bono o el adicional que esta persona le está otorgando, o estoy errada. Sí, eso es un error. Lo que pasa es que el empresario lo hace para no pagar para fiscales sobre el 1.800.000. ¿Sí? Porque por lo menos la persona que está pidiendo, digamos, que le apoye en la parte contraria, me dice, mire, te voy a pagar 1.800.000, pero
la base para fiscal la base bajo 1.500.000 y los 300 los llevas como un bono para que esa carga prestacional no se haga sobre el 1.800.000. Eso contablemente se puede hacer, está mal, que lo han parado. Mira, eso es una práctica, ¿cómo decirlo? Eso es una práctica que se hace mucho, pero no está bajo la ley. O sea, esos 300.000 pesos, si te los da, no los pueden meter en la contabilidad y no se pueden tomar como una deducción de costo, porque ese costo no fue sometido al pago de las prestaciones sociales, ¿cierto? Y si hay entonces, si la UGPP o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la Caja de Compensación van y hacen una auditoría, porque te solicitan, por ejemplo, los contribuyentes piden un paz y salvo, entonces van y piden el paz y salvo, y se dan cuenta que ese paz y salvo, ellos piden los documentos y te revisan. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a decir, venga, las cuentas contables de la nómina que deberían estar en la 5105 y todos los 05 en el gasto, ¿sí? Y después van a mirar, porque ese bono tú lo vas a llevar como otro concepto de otro gasto, entonces van a mirar en otro concepto. Entonces, en el otro concepto, miran Dayana Carolina. A Dayana Carolina le pagaron transporte, le pagaron comisiones, le pagaron apoyo logístico, eso hace parte del salario. Como hace parte del salario y usted no pagó para fiscales, me va a pagar y me paga sobre eso, y corrige esas declaraciones y me paga. Entonces, es algo informal lo que te están ofreciendo, que obviamente, pues yo no soy el juez, te estoy diciendo la normativa, y no te estoy diciendo que eso no se haga, eso lo hacen muchos. Depende del nivel de riesgo y cómo lo maneje cada empresa, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Como empleado, pues estoy perdiendo, porque mi liquidación de prima va a ser sobre el salario básico, sobre 1.500.000, ¿sí? No sobre 1.800.000. A mí me van a liquidar sobre esto. O sea que mis prestaciones sociales al mes son 346.000. Pero si me las liquidaran sobre el 1.800.000, mis prestaciones sociales serían 411.000, ¿sí? Entonces, el empresario al hacer eso, pues está ahorrando un billete en parafiscales y pagarte menos. Entonces, no se debe hacer, no estoy diciendo que no se haga, no se debe hacer, y si lo van a hacer, pues tienen que tener mucho cuidado con la información que debe soportar, porque pues eso es una mala práctica en realidad, pero sé que muchos empresarios lo hacen. Aquí yo no les estoy diciendo cómo ocultarlo, que sí lo hagan, que no lo hagan, no, les estoy diciendo qué es lo que opera en la realidad. Ahora, cada uno de ustedes tomará la decisión de cómo lo puede mejorar, ¿listo? Hay 4 personas levantando la mano y una pregunta en el chat. Listo, entonces, Brigitte Solano, si quieres, abre el micrófono y me preguntas. Hola, Mauro, buenos días. Yo era la que le estaba preguntando de lo del encargo. Lo que pasa es que yo duré 8 años en un encargo de técnico, ¿sí? Y pedí pues cesantías y me las liquidaron pues con ese sueldo. Ya después fui a solicitar, dijeron que no se podían con el sueldo de encargo, sino con el cargo titular que siempre he tenido como auxiliar. Me hicieron el cálculo y tenía un saldo en rojo que debía como 5 millones a la entidad. Entonces, no sé hasta dónde eso me da o no, porque imagínense que si le calculan a uno y se las pagan y después va a solicitarlas, que le toca uno antes de volver, cancelar lo que tiene en rojo. Ahí entonces, ¿cómo sería el cálculo? Pues mira, un consejo es, en esos, mira, esto es, a veces es arbitrario las empresas y como la gente no sabe, pues toman ese tipo de decisiones que pueden estar erradas. Tú puedes acercarte al Ministerio de Trabajo y pedir una asesoría acerca de esa liquidación que te hicieron, porque pues si te toca devolver dinero, pues yo haría eso, yo no devuelvo dinero. Ya me pagó menos, pues no lo debo devolver. Los cálculos de las prestaciones no son, o sea, yo no puedo cobrar algo, o sea, solamente si me pagó mal y no estaba en el contrato, y estaba en el contrato,
yo me puedo hacer exigir mis derechos. O sea, si en el contrato estaba la forma de pago y tu salario, sobre eso es que tienes que exigir. Hay otras cosas, yo no puedo de un momento a otro decir que ganas menos, no lo puedo hacer. Si yo te aumento, entonces el aumento va de hoy en adelante. Yo no puedo, eso ya no es como antes de que si hoy me aumenta, entonces venga a ver y ajustemos lo que pasó hacia atrás. Entonces hay varias cosas en tu caso. Yo te sugiero si quieres, tienes que ir al Ministerio de Trabajo porque ya es una mala práctica del empresario hacer ese tipo de cruces, ¿no? Y menos si tú no estás de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, el empresario no le puede a uno descontar absolutamente nada. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Segundo, hay que revisar cómo tenías tu contrato laboral. Es que esto no es si tú trabajaste con el Estado, si tú trabajaste con Porvenir, si tú, no sé, o sea, con cualquier entidad, sino es el contrato laboral. Entonces, mi contrato laboral era un contrato laboral por prestación de servicios, era un contrato laboral a destajo, a término indefinido, término fijo, y cuál era mi salario base, y si tenía comisiones o algo, eso si eso hacía parte del salario base o no. Y eso viene una pelea bien, o sea, si uno quiere pelear con una empresa, pues ahí uno tiene para pelear. Si uno no quiere pelear, pues... Pero tienes que revisar ese tipo de cosas. Muy probablemente, pues, no están calculando en debida forma tus seguridad, tus prestaciones sociales, perdón, tus provisiones sociales, ¿sí? Tus provisiones de nómina. Entonces, revisa. Es mi recomendación. Bueno. Dayana, ¿tienes otra pregunta o era la misma? No, no más preguntas, voy a bajar la mano. Listo. Lisette. ¿No? Argenis, abre tu micrófono, te escuchamos. Charlas con Lord. Hola, buenos días. Mi pregunta es que tú nos explicabas ahorita que, digamos, si una persona tiene bonos, entonces esto aumentaría en el caso de una liquidación. Pero si, digamos, es un bono que es por porcentaje de ventas y, digamos, un mes tuvo un bono de 50,000, el otro pudo ser de 200, el otro pudo ser de 300, el sueldo básico va a variar. Entonces, ahí ¿cuál sueldo base se va a tomar sobre una liquidación? Se debe hacer un promedio. Por ejemplo, tú tomas acá enero, vamos a hacer así, tenemos 5 meses, tenemos nuestro salario base. ¿Listo? Entonces, nuestro salario base, y acá tenemos las comisiones o el bono. Entonces acá me gané 50,000, acá me gané 125,000, acá me gané 300,000, acá me gané 20,000 y acá no me gané nada. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es sacar un promedio. Entonces más esto. ¿Cierto? Entonces, lo puedes hacer eso dividido 5 o lo puedes hacer por días. Entonces, el promedio de tu salario es 1,007,000. Sobre el promedio del salario, yo calculo, en este orden de ideas, sobre este promedio, yo debo calcular las provisiones sociales, las provisiones de nómina, sobre el promedio del salario. Cuando es un salario variable. Cuando es un salario fijo, pues uno lo calcula con el último sueldo que tenga el trabajador. ¿Sí? Pero si es un salario variable, entonces hay que sacar el promedio. Entonces tú sumas todo, te dio 5 millones, eso lo divides en 5 meses. Entonces cada mes te dio 1,007,000. Okay. Se recomienda que lo hagas en días porque de pronto mayo
Por ejemplo, ahorita vi que había una pregunta de que cómo se hace una liquidación por justa causa, ¿sí? Entonces, si él no trabajó todos los 30 días de mayo, y acá solo trabajó 25, por ejemplo, ¿cierto? Y todos estos trabajó día 30. Entonces, lo que hacemos es, sumamos los días, y entonces, 5 millones dividido entre todos los días, por 30. Entonces, esto te va a dar el promedio en días, haciéndolo en días. Y fíjate que varía, porque yo gané más en menos días. Entonces, se recomienda que esto sea, porque si yo hago en 30 me debe dar lo mismo. ¿Sí ves? Da lo mismo. Pero si yo trabajé aquí menos, pues obviamente te va a variar. Entonces, esa es la recomendación. ¿Listo? Ok, gracias. Está Lisette. Lisette, dime. Ahora sí, buenos días. Es que no había activado el micrófono. Mi pregunta es para los independientes. Sí. En el caso, entiendo lo del 40%, pero digamos en el momento que una persona, estamos empezando, somos emprendedores, todavía ni siquiera, lo que entendí que se hizo el cálculo al año, pero pues no amerita ni siquiera el porcentaje a pagar sobre un mínimo. ¿Cómo se calcula? Me imagino que mínimo el mínimo. Sobre el mínimo, muy bien. Vamos a hacer aquí un ejemplo para una persona independiente, ¿sí? Sí. Para que nos quede claro. Entonces, un independiente, supongamos que vendió 2 millones de pesos en un mes. ¿Listo? Y entonces tú vas a hacer tu pago. Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitarle los costos presuntos. ¿Será que cerré? Entonces, vamos a mirar. Entonces, en tu caso, tú eres un comerciante. Pero voy a decir ya aquí. Los costos presuntos, entonces. En tu caso, tú eres un comerciante. Espérame que está un poco. Entonces buscamos en esta tablita de la OGPP y miramos el costo. Entonces, si tú eres comercio al por mayor y al por menor, te dice, te puedes descontar el 75.9%. ¿Listo? Entonces, vamos allá. $75.9%. Entonces, 2 millones por el 75.9. Entonces, yo diría, le pondría utilidad presunta, ¿cierto? Mi utilidad de ese negocio en ese mes de lo que yo vendí, pues fueron 482.000 pesos nomás. Dice que sobre esto yo calculo el 40% y eso me da el IBC. Si el IBC está por debajo del salario mínimo, debo aportar por el salario mínimo, porque yo no puedo hacer aportes por menos del salario mínimo. El consejo para los independientes, ¿qué es? Hagan todo lo posible por hacer los aportes por un salario mínimo. ¿Sí? Realícenlo mes a mes. Ah, ¿no se vio el Excel? No. Qué pena. ¿Sí ven? Ah, no leí transición. Ya, otra vez. Qué vergüenza con ustedes. Volvemos al estudio. Entonces, mira, el independiente, 2 millones, ¿cierto? Menos los costos presuntos, el 75.9, 1.518.000, o sea que me da una utilidad presunta de 482.000 pesos. Y sobre esa utilidad presunta, pues yo tengo que calcular el 40% para la base del IBC, ¿cierto? Entonces el 40% serían 192.000, perdón, aquí son, el IBC sería el 40%, es este, IBC. Entonces, como
como 192.000 está por debajo del salario mínimo, pues tengo que aportar por un salario mínimo. Pero ¿qué pasa si yo vendí 8 millones? Mira, sobre 8 millones todavía sigo aportando sobre un salario mínimo, 10 millones. Ahora ya me sube un poquito, a 964.000. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un empresario que no aplicaba esto? El IBC era 4 millones. ¿Sí ves? Y sobre 4 millones, entonces ya es como un 32%, más o menos. Tocaba pagar 1.280.000 mensual. Pero como ya sabemos que el UGPP me permite tomarme los costos presuntos, pues de ahora en adelante, pues yo me tomo los costos presuntos y calculo mis aportes para fiscales mensuales. Y es que yo este mes sí, este mes no, este mes sí y este mes no. Si yo estoy afiliado como independiente, yo tengo que pagar todos los meses, a no ser de que yo haga una novedad de retiro. Entonces muchas personas dicen, yo ya no trabajo más y como no estoy trabajando más, ya no aporto más. Y le quedó abierto su obligación en la planilla de aportes. ¿Qué hay que hacer? Solamente cuando yo en la planilla de aportes le doy o elijo la novedad de retiro, se va a dar que el contrato terminó o que ya no voy a aportar más. Si usted en la planilla no hizo eso, le va a seguir cobrando su EPS cada mes porque usted no ha pagado, no ha hecho la novedad de retiro. Asimismo, si yo me retiro hoy y empiezo en julio, pues tengo que hacer una novedad de ingreso porque le tengo que informar a mi EPS que yo ingreso otra vez al sistema. ¿Y por qué es importante eso? Porque ¿cómo lo atienden en salud? La salud en Colombia es un pago anticipado. Pero es que se está pagando vencido. Sí. Por eso es que cuando entramos a laborar, el primer mes me atienden en urgencias. Porque yo todavía no he hecho mi aporte. A partir del segundo mes, cuando la empresa ya hizo el aporte del primer mes, es que me empiezan a atender en salud. Eso también es bien interesante tenerlo en mente. No es que yo me afilié hoy y mañana me enfermé y me voy a que me atiendan. Se puede llevar uno una gran sorpresa en temas de costos en servicios médicos. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso también. Listo, no les pude mostrar lo de Sigo que les quería mostrar, lamentablemente no me dio conexión. Parece que sí, un momento. Última hora. Momento. No. No sé, de pronto es el sistema que está un poco caído. Pero bueno, les quiero dar unas recomendaciones. Muy probablemente en una semana o 2 semanas, yo creería, vamos a hacer algo con los software contables. La nómina digital, esta nómina, paso número 1, cojan y hagan ejercicios de la nómina, calcúlenla, póngale, si usted es auxiliar contable o es contador y tiene en su empresa la nómina del sistema, hágala usted manual en un Excel y empiece a comparar. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de octubre, pues corrieron los plazos de la obligación de la nómina electrónica. Y a partir de octubre hay que enviar esa información a la DIAN. Y resulta que enviar la información a la DIAN requiere que la información sea precisa y justa. Y si yo no sé manejar el software contable, y si yo no tengo claro de a dónde ese software saca los valores, pues imagínense lo que le puedo enviar a la DIAN. Estamos en un momento de tiempo para poderlo hacer. Entonces háganlo primero en Excel. Verifiquen los valores, calculen por qué toma unas bases, por qué toma otras. Y aquí voy con el tema de la parametrización. Casi que todos los software es muy similar. Digamos que Sigo lo que haces es crear un contrato y al crear el empleado tú vas a dar la fecha de inicio, ya sabemos cuál es la fecha de inicio de un empleado, ¿cierto? Y las entidades a las cuales está afiliado.
cada entidad tiene un código con el cual enviamos la comunicación, por ejemplo, a los operadores de pago. Entonces, esos mismos códigos van a aparecer en esos software contables. Entonces, por cada empleado que tenemos que verificar que los hayamos creado y que estén. Entonces, ¿qué hay que coger? Si ustedes tienen una carpeta manual, uno por uno. Mauricio Hernández, listo. Fecha de ingreso en el sistema. EPS, compensar. Fondo de pensiones, porvenir. La ARL, pues va a ser la ARL para todas las empresas, para todos los empleados, es la misma. La caja de compensación es la misma para todos, ¿cierto? Salario base, uno por uno. Una vez que tengan eso, hagan una prueba en Excel de cuánto sería la nómina sin novedades. Y hagan un proceso en el aplicativo y generen la nómina para que, oiga, ya me está dando lo mismo. Verifiquen para fiscales y verifiquen provisiones. Si el sistema está igual a lo que usted hizo en el Excel, le quedó bien parametrizado. Si el sistema le da diferencias, póngase a mirar por qué el sistema. Entonces, esos sistemas lo que hacen es elegir cuáles son los pagos que son salario, ¿cierto? Las bases, hay unos sistemas que uno tiene que actualizar cada año el salario mínimo. Entonces, la nómina no le da en el sistema es porque no le ha cambiado de pronto el auxilio de transporte, ¿cierto? Hagan un ejemplo de una liquidación de alguien, porque el promedio que toma el sistema a veces varía si no le he amarrado esos conceptos al sistema. Fíjense todo el trabajo que hay detrás de hacer una nómina. No esperen hasta octubre cuando tengan que enviar la primera para hacer este trabajo. Yo espero mandarles una invitación por las redes sociales. Los que no me siguen, búsquenlos en Instagram, @ccontablemente. Y conéctense a estas charlas. Estas charlas, la idea es que ustedes también, si tienen preguntas, ahí sí, pregúntale a Dor Contador. Pregúntame, yo trato de solucionar, de ofrecerte alguna respuesta. Y si quieren algún tema en especial que ustedes quieren que tratemos, pues me lo hacen saber también en los comentarios. Y la idea es traer gente que es experta en eso y nos enseñe. Bueno, ¿cómo por lo menos en SIGO, cómo se hace un reporte de medios magnéticos desde SIGO? Eso lo han preguntado mucho. Ese tipo de cosas. Entonces, por lo pronto, pues, si alguien no tiene alguna otra pregunta, duda, inquietud, en el chat, bueno. ¿Cómo se saca la liquidación por despido sin justicia? Uy, esto es clase avanzada. Mira, un despido sin justa causa, digamos que lo que se hace es la liquidación normal de las provisiones que se le deben al empleado, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuánto le doy de cesantías? ¿Cuánto le doy de los intereses? La primera, las vacaciones. Lo que tiene de adicional es el cálculo de la indemnización. Es la indemnización, ya voy para allá. Entonces, la indemnización. Entonces, en una liquidación, tú lo que haces es exactamente esta liquidación que hicimos, la que haces mes a mes. Lo que hacemos es, bueno, este señor entró en enero, perdón, aquí. Este señor entró en enero, entonces fecha de ingreso, fecha de salida, de retiro. Entonces, no sé, entró el 1 de enero y se retiró el 30 de junio. ¿Sí? Entonces, calculo los días. Esto menos esto. Entonces, si son 6 meses, por 30 son 180 días. Sobre los 180 días empiezo a hacer mis cálculos de cesantías. Entonces, ¿cuál es el ingreso base? Entonces, el ingreso base es el salario mínimo. No gano nada más. Listo.
y el subsidio de transporte. Listo, subsidio de transporte. Total de la base. Para cesantías intereses y vacaciones. Entonces, la base por el punto 083, ¿cierto? El 8.33%. Los intereses sería esto por el 12%. Y las vacaciones sería esto por el punto 0.416. Me faltó la prima. Prima. Y la prima por el 8.0833. Las vacaciones me quedaron mal. Que es 36.876. Listo. Es total provisión. Entonces, le tengo que pagar al señor 217,000 pesos de estas provisiones, más una indemnización. ¿La indemnización qué es? Es un año de salario, o sea, un mes de salario por cada año trabajado, o promedio de año trabajado. Entonces hago lo mismo. Esto dividido 30, perdón. Entonces hago acá mi regla de 3. Que prácticamente viene siendo lo mismo las cesantías. 30 días de sueldo, ¿cierto? Si yo trabajo 360 días, me dan 1.014.000. Como trabajé 180 días, ¿cuánto me tienen que dar? Esto. Entonces la indemnización serían 507.000. Si tienes un salario variable, pues entonces la base sería el salario promedio variable. En este caso, el señor tendría una liquidación de 941.000 pesos. ¿Listo? Eso sería por ese lado. ¿Hay alguna diferencia por terminación de contrato? ¿A qué te refieres con una diferencia? Me imagino que es que si yo termino el contrato por justa causa o sin justa causa. Si yo lo termino con justa causa, esto no va. Si lo termino sin justa causa, esto sí va. ¿Listo? Ahora, ¿a qué se denomina algo sin justa causa? Pues algo que no esté dentro del contrato. ¿Sí? Porque en el contrato dice cómo se puede terminar. Si la terminación no cumple esos requerimientos del contrato, pues será que es porque no es justa causa. O sea, porque de pronto mi jefe hoy no me quiere ya, yo quiero que se vaya hoy. ¿Listo? Entonces ahí no hay una justa causa. Y hay otras cosas, ¿no? Eso es, o sea, aquí el consejo mío es, vuelvo e insisto, tenemos que capacitarnos mucho y seguir leyendo. Entonces, lean los artículos. A mí me gusta así. O sea, habrán otras personas que les gusta directamente en la normatividad y en el reglamento. A mí me gusta ver diferentes artículos y después voy y consulto en la norma y verifico que lo que están diciendo y lo que es una interpretación correcta. Y ahí sobre eso tomo mi opinión y sobre eso yo aplico la normatividad. No es solamente leer el estatuto laboral, el código laboral y ya, lo que diga ahí, y eso fue. No. Revisen porque mucha normatividad tiene unas resoluciones y tiene unas excepciones y tiene muchas cosas que pueden cambiar un concepto. Entonces, hay que seguirse capacitando. ¿Listo? Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Argenis Sánchez tiene la mano levantada. Argenis, cuéntanos.
Eso no, mi pregunta pues básicamente era para saber si de pronto íbamos a tener acceso a esta grabación de pronto para cosas que se nos hayan pasado o que queramos practicar. Claro, Argenis, ¿tú te inscribiste por contablemente o por Madrid? Por Madrid. Ok, Argenis, yo le hago llegar ahorita a Cindy el link para que entres a YouTube y veas la repetición y la tengas ahí. Para los que entraron por contablemente, ya en el grupo que vamos ya a eliminar el miércoles que viene, les voy a dejar el link de la repetición. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. ¿Perdón? Listo. Entonces, bueno, compañeros y compañeras, pues ha sido de verdad un placer haber compartido todas estas cosas con ustedes. Ya por tiempos me hubiera gustado compartir muchas más, pero los tiempos no nos dan. Les agradezco que la inversión de tiempo y haber compartido con nosotros este escenario. Si alguien quiere decir algo, lo que le gustó de la charla, lo que le gustó del curso, pues les agradecería mucho. Sería muy chévere. ¿No? Hay muchas hacen un comentario referente a lo que hizo ahorita. Nidia, a ver, pero en ese cálculo solo está el valor de la provisión mensual, no está calculando lo que se liquidaría en la cancelación del contrato, ¿verdad? No, Nidia, ahí está lo que le corresponde por los 180 días de trabajo. O sea, aquí esto sería todo lo que tendrías que pagar por 180 días. Está todo. Perdón, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Esta liquidación quedó mal. Porque esto es lo de un mes. Son 6 meses. Sí. Esto es lo de un mes y estos son 6 meses. O sea, repitamos acá este proceso. Las cesantías serían, pues hay que hacerlo igual que lo tengo acá. ¿Sí? Si trabajo 360 días, las cesantías serían estos mismos 500. Muchas gracias, Nidia, por esa apreciación. Estás totalmente... Entonces acá vamos a hacer las vacaciones. Entonces sería 300, si yo trabajo 360 días, ganaría la mitad de esto. 180, sí, qué pena con ustedes. 253. Y la prima sería lo mismo que las cesantías. Esto sería la liquidación del señor. Tienes toda la razón. No estábamos haciendo... Claro, yo estaba calculando solamente lo de un mes, pero obviamente tengo que calcular la liquidación de los 180 días que él trabajó. Y otro tip, ¿no? Si de pronto al 30 de junio tú el 15 ya le diste la mitad de la prima, pues tienes que descontar la mitad de la prima. Pero sí, el cálculo correcto es así. Discúlpeme en ese lapsus. Este es el cálculo correcto para la liquidación de esa persona. ¿Listo? Listo. Señor. ¿Levantame la mano? No, feliz. Bueno, ahora sí, compañeros, pues me despido. Recuerden mis redes sociales, @ccontablemente, búsquenme en Instagram sobre todo. Ya estamos empezando a enviar cositas bien interesantes. Los que estén interesados en el curso de contador digital, todavía estamos con las inscripciones abiertas. Y pues nada, agradecerles mucho este espacio y pues creo que
hemos llegado al fin de la emisión. Muchas gracias. Ay, espérame, que me está haciendo acá. Espérame un segundo. Hola, hola, hola. No, es que tengo un tema de configuración de sonido. Entonces estoy hablando por el celular, pero estoy conectada por el computador. Bueno, Mauricio, muchas gracias por todo tu apoyo, por todo lo que nos brindaste en este ciclo de formación. Para el municipio de Madrid fue de vital importancia todo este proceso. Y queremos agradecer a ti y a todo tu equipo de trabajo por la oportunidad. Qué pena ser un poquito insistentes con el link de asistencia, es que tenemos solo 9 personas que asistieron y en el chat nos aparecen, habían 18 personas. Para nosotros, para nuestro seguimiento, es importante que las personas diligencien este link. Y de resto no, agradecerte y pues esperamos próximas oportunidades para seguir contando con Contablemente. Claro que sí, Cindy. Muchas gracias a todos y pues contables días. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos a dejar un momentico abierta la sala para que puedan diligenciar el link las personas que